Hola, en esta oportunidad vamos a exponer nuestro trabajo final del curso de seminario de trabajo de investigación con el docente doctor Carlos Iván Palomares Palomares. El grupo está conformado por los siguientes alumnos: Panduro Escalera Jefferson Santos, Ceballos Machado de Nesi, Cecilia y quien les habla, Ticona Hostos Daisy Kelly. Siguiente. El tema de investigación es las capacidades digitales, financieras y organizacionales en la resiliencia de las MIPES textiles de Gamarra durante el periodo del 2020 al 2022. A continuación, mi compañera explicará la parte de la introducción. Con respecto a la introducción, en la cuarentena múltiples empresas cerraron por falta de experiencias eh, empresariales. Como método objetivo tenemos el impacto de la determinación en capacidades digitales, financieras, organizacionales. Como método tenemos que es básico, científico, deductivo y lo que es cuantitativo. Y sustantaremos en bases teóricas. Con respecto al planteamiento de problema, en capacidades digitales tenemos que en Gamarra es bajo el tema de digitalización. Esto por falta de tecnología, marketing, e-commerce. Si es que esto se daría, mejoraría lo que son las ventas, también lo que son el proceso de contratación, entre otros, ¿no? También tenemos las capacidades digitales dentro de las empresas. Se controló lo que es el flujo de caja para seguir operando, ¿no? Y las ventas eran bajas, los ingresos eran equivalentes a cero. Eh, Asimismo, se tuvieron que crear estrategias para mejorar el nivel de ventas y lo que son ingresos. También tenemos las capacidades organizacionales. Dentro de ello, el per cápita era bajo, se tuvieron que despedir personales. Asimismo, hubo restricciones gubernamentales. Doy paso a mi compañero. Con respecto a la formulación del problema en sí, pues nuestro problema general vendría a ser en qué medida afectan las capacidades empresariales distintivas a la resiliencia de las MIPES textiles de Gamarra durante el periodo de pandemia entre el año 2020 y 2022. En relación a los problemas específicos, en primer lugar, ¿en qué medida afectan las capacidades digitales a la resiliencia de las MIPES textiles de Gamarra durante el periodo de pandemia entre el año 2020 y 2022? Asimismo, se dará con las capacidades financieras y capacidades organizacionales. Siguiente, por favor. Ahora, en relación a la justificación de nuestro trabajo de investigación, pues, en primer lugar, la resiliencia de las MIPES del Emporio Comercial de Gamarra es un tópico relevante, un tema realmente relevante, dado que tiene una contribución relevante a la economía de nuestro país, ya sea en el país manufacturero. Y bueno, en tal sentido se realiza este trabajo con la finalidad de que se emplee como un documento base que permita diseñar, promover mejoras de programas públicos y de responsabilidad social, pero asimismo, por otro lado, que sirva de gran ayuda para los creadores de programas enfocados en potenciar, transformar y digitalizar MIPES peruanas. Asimismo, resulta beneficioso en sí para las MIPES del Emporio Comercial de Gamarra y por último, ayuda a futuros estudiantes de ciencias empresariales como nosotros que buscan identificar o relacionar las capacidades con el nivel de resiliencia de las empresas de una manera positiva en relación a un tema relevante a nivel nacional. Le doy paso a mi compañero. Bueno, ahora voy a explicar sobre el marco referencial, donde tenemos a autores que han presentado antecedentes internacionales y antecedentes nacionales. Dentro de ellos en sus artículos mencionan sobre o evalúan el impacto que tiene la innovación, dando como resultado que las capacidades financieras y las capacidades digitales ayudan en tiempo de pandemia y en momentos de crisis, e hizo que los gerentes puedan adecuar a sus empresas herramientas digitales. Siguiente. Ahora, con respecto al marco teórico y en primer lugar los fundamentos teóricos o las teorías en sí que hemos empleado, en primer lugar tenemos a la teoría de los recursos empresariales y la ventaja competitiva, introducida por Barney en el año 91,
que a través de un artículo sugirió que los recursos que posee una empresa en conjunto con las capacidades podían crear o generar una estrategia que tenga valor, sea rara, inimitable y que no sustituya fácilmente para así poder generar una ventaja competitiva sostenida y que no sea de manera momentánea. Eh, Como se puede apreciar en los mapas conceptuales, mediante una elaboración propia, los recursos empresariales tienen que ser heterogéneos o inmóviles, tienen que generar valor, ser raros, inimitables, como bien mencioné, y por otro lado, que genere una ventaja competitiva sostenida. Siguiente, por favor. Ahora, con respecto a la teoría de las capacidades dinámicas, como se puede apreciar, se encuentran eh, la exploración, la explotación, eh, la capacidad de innovación y la capacidad de absorción. Como bien se sabe, las capacidades dinámicas son un concepto traído por el autor Grant en el año 91, donde indica que las capacidades son dinámicas debido a que no solamente implican las habilidades de los colaboradores, sino también los recursos que se necesitan conseguir para poder llevar a cabo una tarea que corresponda a una estrategia. Estas, como bien mencioné, tienen que generar o generan una ventaja competitiva dentro de una organización. Siguiente, por favor. Ahora, con respecto a la teoría de las competencias nucleares, como se puede apreciar, se encuentran también, bueno, es elaborada por Leonard Barton y nos indica que se encuentran las capacidades técnicas, personales, la capacidad de sistemas, tecnología y las capacidades organizacionales, la cual genera un valor empresarial y asimismo esta generará una ventaja competitiva de manera sostenida. Siguiente, por favor. Con respecto a la teoría de la resiliencia empresarial, dentro del campo de la economía y empresarial, García y Domínguez en el año 2013 definen que la resiliencia tiene cuatro componentes, como bien se puede apreciar: la adaptabilidad, las habilidades, el entorno y los procesos, que tienen que ver con la resiliencia empresarial. Pero asimismo, estas se enfrentan a una situación de crisis inesperada, la cual tiene por elementos ya sea un desastre natural, accidentes o ataques intencionales. Siguiente, por favor. Con respecto al modelo de los drivers de resiliencia empresarial, como se puede apreciar, eh, se propone por Aldiano en el año 2021 que se tienen drivers que ayuden a una empresa que obtenga la ansiada resiliencia durante un evento de crisis, ya sea como la pandemia. Como se puede apreciar, con respecto a las capacidades dinámicas, está integrada el sensing, el science, el transforming, y con respecto a las capacidades tecnológicas que también son relevantes, una infraestructura, un desarrollo y una tecnología productiva, la cual puede hacer o generar resiliencia empresarial. Pero no solo eso, también tiene que ir de la mano con un liderazgo ágil y un conocimiento. Finalmente, con respecto al modelo, siguiente por favor. Con respecto al modelo de transformación digital y resiliencia empresarial, según Wang y Chen en el año 2020, proponen dicho modelo sobre cómo la transformación digital influye en las capacidades de la empresa para así ayudarla a sobreponerse frente a un escenario de crisis como la pandemia, con resiliencia. Pero este modelo se toma en cuenta o toma en cuenta ya sea digitalizar los procesos dentro de una empresa para así que así así pueda la empresa operar de manera normal y eficiente frente a una crisis. Le doy paso a mi compañera. Con respecto al marco conceptual, en la primera parte de la imagen está vinculada con la transformación digital. Esto trata más que todo sobre el nivel de transformación digital en una empresa y cómo ha afectado en cada una de las áreas, ¿no? En la segunda parte, cada elemento forma parte de las capacidades digitales, financieras y organizacionales. Y en la tercera parte está vinculada con la teoría de capacidades dinámicas. Esto se refiere que una empresa siempre debe contar con capacidades operacionales, de innovación y entre otras. En la tercera parte está vinculada con teoría de resiliencia empresarial. Esto se refiere que en el contexto de la pandemia, cómo ha afectado a las capacidades empresariales. Ahí tenemos, por ejemplo, en el futuro lo que son los desastres naturales, accidentes y también lo que son los ataques intencionales. Con respecto al marco teórico, en Gamarra tenemos que Gamarra se conoce como un centro comercial que es importante para nuestra economía peruana. También tenemos a los MIPE, que son micro y pequeñas empresas dentro del sistema, dentro del sistema tributario. También tenemos a Produce, que es una entidad del Ministerio de Producción. También tenemos lo que son a Reactiva, que son un programa que brinda créditos a
empresarios durante pandemia y lo que son influencers, ellos son personas intermediarias para promocionar un producto, ¿no? Hoy pasé. Bueno, como objetivo general, hemos determinado la influencia de las capacidades empresariales en la resiliencia de las MIPES textiles de la Galería Santa Lucía en Gamarra durante el periodo de pandemia que se dio entre el año 2020 y 2022. Como objetivo específico, tenemos determinar la influencia de las capacidades financieras, como también las capacidades digitales y las capacidades organizacionales en la resiliencia empresarial de las MIPES textiles de la Galería Santa Lucía en Gamarra durante el periodo que se dio de pandemia, que fue en el 2020-2022. Siguiente. Como hipótesis general, hemos mencionado que las capacidades empresariales influyen de manera positiva y significativa en la resiliencia de las MIPES textiles de la Galería Santa Lucía en Gamarra durante el periodo de pandemia que fue en el 2020 y 2022. Como hipótesis específica tenemos las capacidades financieras, las capacidades digitales y las capacidades organizacionales que tanto influyen de manera positiva y significativa en la resiliencia de las MIPES textiles de la Galería Santa Lucía en Gamarra durante el periodo de pandemia que fue en el 2020 y 2022. Bueno, voy a explicar el método. Nuestro trabajo de investigación que hemos realizado es de tipo cuantitativo, es realizado de este tipo cuantitativo ya que hemos recopilado datos a base de cuestionarios mediante encargados y dueños de las tiendas. El diseño no es experimental, no hemos obtenido de un experimento. Las variables son independientes, que son las capacidades empresariales, tanto digitales, organizacionales y financieras. Dependiente es resiliencia empresarial. Dentro de la población es 108 empresas, ya que la galería se está dividida, cuenta con 8 pisos más un sótano que serían 9 en total. La muestra nos ha dado 72 personas que lo hemos hecho aleatoriamente. Por cada piso hemos encuestado a 8 tiendas, de los cuales se dio un trabajo finalizado. La siguiente. Eh, el instrumento de evaluación. Este instrumento es a base de una encuesta que se ha aplicado de manera presencial en la galería. Este cuestionario o fue digitalizado en la plataforma Google Form y luego nos hemos facilitado, lo hemos pasado a la plataforma para transformarlo en el Excel. La encuesta está estructurada en 5 secciones, de los cuales la encuesta piloto se hizo a 18 encuestados de manera aleatoria. La siguiente. En esta parte del procedimiento de recolección de datos. En la recolección de datos hemos hecho la visita inicial, que se fue y se coordinó con la administradora, Juana Díaz, que nos ha ayudado a facilitar para que nos apoyen los empresarios a hacer las encuestas. La prueba piloto y que la prueba piloto que se hizo a 18 administradores, emprendedores, y la encuesta final que se pudo culminar el día 22 de febrero, que fue el último de los cuales pudimos terminar con la encuesta. La siguiente. El plan de análisis. El plan de análisis está diseñado mediante gráficos de frecuencia. Hemos utilizado las herramientas de Google Form, como ya lo hemos mencionado, y posteriormente usamos el software de SPSS para así conocer las correlaciones que existen entre las variables que hemos establecido.
Dentro de ellos está la prueba de confiabilidad, la prueba de normalidad y la prueba de correlación, de las cuales la teníamos que hacer con las hipótesis mencionadas en el trabajo. La siguiente parte lo va a explicar mi compañero sobre la encuesta, los resultados. Con respecto a los resultados, en primer lugar se puede apreciar las preguntas filtro y socioeconómicas. Las gráficas que presentamos son las siguientes. En primer lugar, está el gráfico 10, donde se presenta un 65, nos presenta que un 65% cuentan con más de 10 años de experiencia en el mercado. Además, el 25% señala que contaba con 5 a 10 años de experiencia y solo el 10% señaló que tenían menos de 5 años. Esto refleja la gran experiencia de dichos empresarios en el rubro de textiles, habiendo ya superado, ¿no?, diversas crisis en décadas pasadas. Por otro lado, también está el siguiente gráfico 11, donde se menciona, se aprecia o resalta el 83%, que el 83% cuenta con educación de secundaria. Además, el 14% señala que cuentan con educación técnica y superior, representando así niveles bajos de profesionalización. En el siguiente gráfico 12 se aprecia que o resalta un 25% con un producto estrella durante la pandemia, que fueron los enterizos, seguido por los vestidos, los tops y los polos, finalmente. Cabe resaltar que en la galería solo se ofertan productos de damas, jóvenes y adultas. Por otro lado, también se aprecia desde la tabla 4 hasta la tabla 8 en relación a las ventas estimadas, ¿no?, ya sea de enterizos, como en la tabla 4, ¿no?, donde las ventas estimadas para el producto de enterizos en un buen día pueden tener ingresos desde 3.600 soles hasta 6.300 soles y en promedio 4.893 soles por la venta de este producto. Por otro lado, en relación a los vestidos, un buen día se puede tener ingresos de 2.400 soles hasta 5.400 soles y en promedio 4.460 soles por la venta de este grupo, de este producto. En relación a los tops, también se señala que pueden tener ingresos de 960 soles hasta 3.600 soles y en promedio de 2.345 soles por la venta de este producto. También en relación a los polos, que se aprecia tener de 1.500 soles a 3.600 soles y en promedio 2.458 soles por la venta. Por otro lado, también los pantalones, ¿no?, con 2.400 soles a 3.360 soles y en promedio 2.850 soles en relación a la venta de ese producto. Y finalmente, también con respecto a la venta de shorts, de blusas, que también se aprecia, por ejemplo, finalmente el de las blusas, que es de 1.900 soles a 2.160 soles y en promedio 2.000 soles por la venta de dicho producto. Siguiente, por favor. Ahora, con respecto a los resultados de las capacidades digitales o en relación a las capacidades digitales, en el gráfico 29 se aprecia que el 96 de las 96 empresas encuestadas, un 63% cuentan con redes sociales activas durante la pandemia. Esto refleja que en su mayoría aperturaron nuevos canales digitales para aprovechar oportunidades de venta. Por otro lado, con respecto al gráfico 30, pues el 60% emplea WhatsApp como principal recurso digital y eso es el que más destaca. Eh, por otro lado, también en el gráfico 31, pues el 80% coincide en que los conocimientos de marketing digital fueron clave para adaptarse a la pandemia. Y bueno, siguiente, por favor. Ahora, en relación al contrato de servicios externos, en la gráfica 32, un 73% resalta y señala que no adquirió servicios externos orientados a temas digitales. Por otro lado, en el gráfico 33, un 86% se enfocaron en contratar servicios de marketing digital, resaltando dicho porcentaje. En el gráfico 34 se aprecia que un 93% le otorgaron un presupuesto entre 100 a 250 soles. Siguiente, por favor. Bueno, siguiente. Con respecto a las capacidades organizacionales, pues en el gráfico 38, el 100% afirmó que los dueños de la empresa cambiaron el modelo de negocio debido a la pandemia. En el gráfico 39 se aprecia que un 100% también eh, tiene que ver con la integración del local de ventas y producción. En el gráfico 40 también se coincide que un 100% con relación a las capacidades de brindar respuesta inmediata, ¿no?, contar con conocimiento sólido del mercado y la adaptación. Y en un 90% coinciden que la capacidad de innovar en productos y procesos y en un 53% en la capacidad de contar con
aliados estratégicos que permitan que la empresa lidie con la pandemia. Siguiente, por favor. Con respecto a las capacidades financieras, como se puede apreciar en el gráfico 44, se aprecia que el 100% coinciden que las capacidades financieras de liquidez para la compra de materias primas, remuneraciones personal y el conocer el manejo de los medios de pago digitales son realmente importantes para adaptarse a la pandemia. Por otro lado, con respecto al gráfico 45, el 95% resalta y destaca que capacitaron a sus empleados en medios de pago digitales. Por otro lado, con respecto al gráfico 46, pues muestra que el 100% de las empresas encuestadas señala que capacitaron a sus colaboradores en relación al tema de billeteras digitales, boletas electrónicos y eso. Por otro lado, con respecto al gráfico 47, se muestra que el 97% de las empresas encuestadas señala que no contrataban en Infocor, no se encontraban en Infocor. En relación al gráfico 48, pues eh, se destaca que el 100% de las empresas encuestadas señala que la principal limitación financiera fue no conocer los programas que ofrecía el Estado. Con respecto al gráfico 49, pues el 100% de empresas encuestadas señala que el principal recurso financiero que le permitió lidiar con la pandemia fue el capital propio y los activos fijos que poseían. Por otro lado, con respecto al gráfico 50, siguiente, por favor. Los retos de la pandemia, pues se aprecia que el 100% de empresas encuestadas señala que los principales retos para afrontar la pandemia fueron el cierre del local principal en Gamarra, la cuarentena, los altos gastos por planes de seguridad sanitaria, entre otros. Con respecto al gráfico 51, las competencias digitales y resiliencia, pues se destaca que el 85% de empresas encuestadas señala que las capacidades digitales fueron clave para mantener y potenciar las ventas de su organización. Con respecto al gráfico 52, también se destaca que las empresas, pues las capacidades digitales fueron útiles para que la empresa se adapte a la pandemia, pues contribuyeron a que se capturen nuevos clientes. Con respecto al gráfico 53, pues se destaca un 98% de las empresas encuestadas señala que las capacidades organizacionales fueron clave para mantener y potenciar las ventas de la empresa durante la pandemia. Por otro lado, la gráfica 54 se aprecia que el 100% de las empresas señala que las capacidades organizacionales fueron útiles para que la empresa se adapte a la pandemia. Con respecto al gráfico 55, pues también se destaca un 100%, donde se aprecia que las capacidades financieras fueron clave para mantener y potenciar las ventas de la empresa. Por otro lado, gráfica 56 se aprecia con respecto a las competencias financieras y resiliencia, se destaca un 100% de las empresas señala que las capacidades financieras fueron útiles para que la empresa se adapte a la pandemia, pues le permitió manejar eficientemente el capital de trabajo y hacer un buen uso eficaz de las reservas de su dinero. Por otro lado, en el gráfico 57, siguiendo por favor, también se destaca el 73% de empresas encuestadas fueron capaces de anticiparse a los cambios. Finalmente, con respecto a los resultados, como bien mencionó mi compañera, se puede apreciar la prueba de confiabilidad, donde el resultado afirma que la confiabilidad al ser mayor a 0.8, entonces se tiene una confiabilidad buena, de ahí que el instrumento de investigación sea válida y pueda ser aplicada. Con respecto a la prueba de normalidad de Kolmogorov-Smirnov, pues muestra que los datos no siguen una distribución normal, de modo que los datos pueden continuar siendo analizados para luego efectuar pruebas no paramétricas, y esto se ha evidenciado, pues el p-value o sigma de la prueba para cada pregunta es menor al nivel de confianza del 5%. Finalmente, con respecto a la prueba de correlación de Rowe-Spearman, pues se relacionan, ¿no? Las competencias digitales se relacionan de manera positiva con la variable de resiliencia empresarial, pues cuenta con un coeficiente de correlación de Rowe-Spearman de 0.849, o explicado de otra manera, las competencias digitales tienen un efecto del 85% sobre la resiliencia empresarial de las MIPES estudiadas, validado con un nivel de significancia del 5%. Eh, por otro lado, también se relaciona con la resiliencia empresarial, las capacidades organizacionales, con un coeficiente de Rowe-Spearman equivalente a 0.981, y asimismo con las otras variables, ¿no? Que son considerando un nivel de significancia del 5%. De ahí pasa mi compañero.
Con respecto a discusiones por antecedentes tenemos. Por ejemplo, tenemos a Yanto. Yanto nos dice que a nivel global tiene un 22% de impacto en capacidades digitales. Relacionándolo con nuestra investigación, nosotros tenemos en Gamarra un 84%. Esto se refiere que es importante lo que son las capacidades digitales sobre la creación de redes sociales o tener conocimiento, ¿no? También tenemos a Cruz en capacidades organizacionales. Él indica que el 63% se obtuvo un impacto en lo que son capacidades de organización en México. Relacionándolo con nuestra investigación, nosotros obtuvimos un 98% en lo que es capacidades de innovación de organizacional. Esto se refiere que es importante y fundamental para nosotros lo que son las habilidades blandas y también lo que son la experiencia, ¿no? De líder. Por último, también tenemos a Yanto en las capacidades financieras. Él nos indica que a nivel global obtuvieron un 23%. Eh, Relacionándolo con nuestra investigación, nosotros obtuvimos un 98%. Esto se refiere que las capacidades financieras es importante para sobrevivir en tiempos de pandemia o cualquier evento que se puede dar, ¿no? Luego tenemos antecedentes por marco teórico. Esto se refiere que más que todo tenemos a Barney. Él nos dice que en una empresa, para lograr el éxito en cualquier situación o cualquier evento que se dé, ¿no? Eh, que debe tener en cuenta lo que son las capacidades que permiten lograr. Por eso es que en una empresa siempre deben tener capacidades digitales, lo que son financieras, organizacionales, para poder sobrevivir en tiempos de pandemia o cualquier evento, ¿no? Tenemos dentro de las competencias digitales que el recurso más que ha ayudado en pandemia en lo que es digital son pues las llamadas y también WhatsApp. Por, por ese medio, mayormente los empresarios se comunicaban para poder vender sus productos, ¿no? También tenemos dentro de la competencia organizacional el recurso que ha ayudado más, pues, fue la experiencia que ellos tenían, ¿no? Pero los recursos más claves eran, pues, el trabajo en equipo, lo que es la responsabilidad, lo que es el manejo empresarial también. En la parte financiera, el recurso que ha ayudado, pues, en tiempos de pandemia, era que los empresarios tengan ahorros, ¿no? Por otra parte, también lo que ha sido lo más clave es lo que son las capacitaciones, por ejemplo, en aplicaciones digitales, lo que son transferencias electrónicas también. Era más importante gestionar un préstamo también, lo que son eficiencias en liquidez. También tenemos discusiones en marco teórico por hipótesis. En hipótesis es general, pues sí se valida, ¿no? Porque es en base correlacional, en las cuales las competencias sí influyen como respuesta. Como anteriormente mencioné, en las capacidades digitales obtuvimos un 84%, en lo que es organizacional obtuvimos un 98%, y en lo que es financiero obtuvimos también lo que es un 98%, ¿no? Esto se refiere que sí influyó bastante en lo que son en el desarrollo de las capacidades, ¿no? Ahora tenemos la capacidad, en lo que es las hipótesis específica uno. Esto quiere decir que las capacidades digitales sí influyeron, porque en las empresas que contaron con habilidades y recursos digitales también, en realidad, en todas las empresas señalaron que el 50% eran sus ventas mediante digitales, ¿no? Y en la hipótesis 2, en lo que son capacidades organizacionales, sí influyeron porque eso, eh, lo que obtuvieron ellos fue un 100% de conocimiento y lo que ellos tenían experiencia, ¿no? En el ámbito del mercado. También tenemos lo que es hipótesis 3. Tememos a las capacidades financieras. Esto también influyó porque las empresas consideran que estos fueron la clave para sobrevivir en un 97% y pues a nosotros nos salió un coeficiente de correlación explicando que la influencia era un 96, ¿no? Esto en un 5% se valida lo que es la hipótesis. Con respecto a la conclusión,
Tenemos en primer lugar que en Gamarra hay una amplia experiencia de un 65%, ya que los encuestados mencionan que un 10% tienen más de 10 años de experiencia, ¿no? También en segundo lugar tenemos que no tienen educación universitaria. Esto indica a los empresarios que un 83% no cuentan con profesión. También tenemos lo que es, en tercer lugar, lo que son los productos estrellas. Los productos más vendidos en pandemia fueron los enterizos, los vestidos, los tops. Y también tenemos los recursos digitales más usados, que fueron las llamadas telefónicas, también en WhatsApp. También, por otro lado, tenemos cuáles fueron las capacidades digitales más importantes, o sea, lo que era marketing, las redes sociales, en lo que es organización, cuáles fueron lo que son presenciadas que fueron más adaptadas, ¿no? O que dieron respuestas inmediatas, ¿no? O que contaron, mejor dicho, los empresarios con experiencia, ¿no? También tenemos lo que son las recomendaciones. Bueno, nosotros recomendamos al gobierno que a través de CITE ellos puedan brindar capacitaciones a los empresarios de Gamarra para que ellos puedan conocer mejor lo que son las capacidades digitales, financieras y organizacionales para mejorar así como empresa, ¿no? También tenemos también recomendamos que, que los estudiantes, así como nosotros, o estudiantes voluntariados, ¿no? Brinden charlas para que así ellos tengan un mejor conocimiento de lo que es el ámbito empresarial, ¿no? También sugerimos que al gobierno que creen fondos de créditos, pero especialmente en Gamarra, especialmente, por ejemplo, también puede ser en la Galería Santa Lucía, ¿no? Pero si es, por ejemplo, el gobierno nacional creó a nivel general, pero lo que nosotros sugerimos es que se dé a nivel específicamente en Gamarra, ¿no? Luego sugerimos que las empresas que se encuentran en Gamarra siempre estén preparadas para el futuro cuando se dé cualquier evento, crisis, ¿no? Eh, Estas son nuestras referencias bibliográficas de nuestro trabajo de investigación y gracias